Deportes en salud. Saludos, saludos. Qué honor volver a encontrarnos en esta nueva versión de 2x3 en salud. Y con ese mismo entusiasmo que saludo, pues te saludo a ti, Doris. ¿Cómo estás? Hola, Tati, bien, sí, te veo muy entusiasmada. Sí, contenta de que la vida nos dé salud y la oportunidad de volver a encontrarnos con nuestros amigos y amigas televidentes. Eso está bien. Y diciendo, Tati, yo que estábamos hablando ahorita de cómo pasa el tiempo, lo rápido, ya febrero se va. Se va. Y ya la gente nada más habla ahora de Semana Santa, que viene por ahí cerquita. Sí, porque es la próxima rumba que tiene una actividad que no tiene para nada orígenes festivos. Exactamente. Pero creo que es la Semana Santa, es la festividad más extensa que tienen los dominicanos. Sí, el feriado. Bueno, no es feriado, el asueto, vamos a decirle así, más extenso, y la gente lo aprovecha, por supuesto. Generalmente la gente lo hace o para irse a lugares de playa, a descansar, a disfrutar, pero también para ir a visitar familiares al interior del país, y por eso vemos este movimiento tan amplio de personas, y también asimismo ocurren accidentes de tránsito. Tati. Así es, una problemática, ¿verdad?, que ha sido ampliamente discutida y que no tiene solución, Doris, porque... Al parecer no. No tiene solución por el momento, sí, pero porque uno solo tiene que tomar una de las calles céntricas de Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís, para uno ver el desorden. A mí, por ejemplo, cuando voy conduciendo, digo, pero... ¿Y es que las leyes de tránsito no están hechas para los motoristas? No, eso es el semáforo en rojo y cruzan los motoristas y digo, pero esto no me para lo que tienen. Sí, y se le atraviesan a los vehículos. Es una situación bien difícil, y uno dice tantos planes, porque cuántos planes no hemos escuchado nosotros que se han puesto en marcha y ninguno ha dado resultado hasta ahora. Entonces no sabemos qué es lo que está pasando, si es que no hay consecuencias. Uno no sabe realmente cuál es la solución que se va a buscar a esta situación de la movilidad en República Dominicana. Uno ve algunas alternativas. Por ejemplo, esta semana que pasó, el gobierno puso en funcionamiento la segunda línea del metro, ¿verdad? Sí, la 12. Que va a Los Alcarrizos. En Los Alcarrizos, vi títulos grandilocuentes como la ciudad moderna de Los Alcarrizos y todo eso. Sí. Uno espera que estas soluciones colectivas ayuden al grave problema, pero cuando uno le toca transitar por una avenida céntrica, ve, por ejemplo, el tema de los motoconchistas. Es una realidad en el país. Sí, por supuesto. O sea, ya la gente, el que no quiere coger un tapón, enfrentarse a un tapón, toma un motoconcho, un motor-Uber. Un motor-Uber o un motoconcho, como también nosotros le decimos a los que no son de las plataformas, y llega mucho más rápido a los lugares, claro, con mucho más riesgos. Con también, mucho más riesgos, bien sabemos nosotros que el 70% de las estadísticas de los accidentes de tránsito los aportan las personas que andan en motocicletas. Así es. Y como dices tú, hay planes, por ejemplo, está el plan del gobierno de no doblar a la izquierda, pero yo creo que ya todo eso se ha ido como dejando en el pasado. Aquí en el distrito, aquí en Santo Domingo, en la avenida Lincoln, justamente donde está ubicado RNN, uno se da cuenta que no puede doblar para donde quiera, a la izquierda. Pero no, o sea, los que andan en vehículos, los motociclistas, eso doblan donde quiera. Entonces eso es lo que te digo, es que no hay como ese control de que esas cosas se respeten como deben de ser. Y también cuando hablamos de accidentes de tránsito más agresivos, también ocurren cuando uno va al interior del país, en las autopistas. Bueno, sí, los accidentes a cada momento, sobre todo en la autopista Duarte, el Coral, esas autopistas hacia el este del país, yo le tengo terror. Sí, porque es que además... la Duarte, que está en un proceso de reestructuración de no sé cuánto tiempo tiene esto y no se Creo termina. que lleva los 5 años que lleva el gobierno. Sí, tiene mucho y realmente es muy peligrosa. Yo le aconsejo a familiares cuando van a viajar, no esperen la noche, no la esperen para tomar la autopista Duarte porque realmente es bien peligrosa. Y Tati, antes de pasar ya a nuestros invitados, quería comentarte que en esta semana leí que el Director Nacional de Salud está anunciando una red de terapia intensiva y hemodinamia. Dos necesidades grandes en nuestro sistema de salud. Recordemos que con el COVID aquí se incrementó la cantidad de camas y espacios de terapia intensiva, que es lo que llamamos cuidados intensivos. Correcto. Pero la necesidad sigue siendo mucha todavía en ese sentido. Bueno, si usted quiere ver lo que es esa necesidad, que a usted se le enferme una persona durante la medianoche, que es que suelen ocurrir las cosas, y ahí anda la gente buscando. A mí, por ejemplo, igual que a ti,
nos llama mucho, que tengo un paciente en tal lado y quiero ver si lo llevo. ¿Tú me puedes ayudar con una cama? Yo lo que tengo que decirle muchas veces es que yo no soy autoridad. Que uno no es autoridad y que no hay posibilidades, porque donde quiera que la gente llama, antes uno llamaba a una autoridad, al director de un centro a ver si había disponibilidad de camas y se hacía por lo menos el intento, pero ahora la verdad es que cuando una persona anda en esas condiciones, lo primero que le dicen es que todo está lleno, que no hay condiciones para el traslado. Que pensándolo bien, Doris, como este programa es educativo, nosotros si podemos organizar un invitado que nos hable de esa red pública de terapia intensiva y red de traslado de pacientes, porque es con mucha frecuencia que recibimos demanda, información, gente pidiendo un traslado. Sucede que en el estado hay una red dentro de los hospitales que es la que se encarga del traslado. Entonces la gente que no sabe eso porque no se ha difundido lo suficientemente tampoco, vive pidiendo que quiere trasladar un paciente, por ejemplo, te voy a decir, de Ney Arias Lora a Sedimat. O bueno, ahí es más fácil porque es privado. De un hospital a otro hospital. Pero como quiera hay un protocolo, pero aunque sea privado. Hay un protocolo para trasladar al paciente y vamos a tener invitados para eso. Exacto, vamos a hacerlo para orientar a la persona a dónde es que debe llamar, a quién recurrir al momento de necesitar un traslado de un lugar a otro, porque hay muchísimas debilidades en ese sentido. Tati, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa? Vámonos a la pausa, entonces venimos con el primer invitado de hoy. Nos vemos ahora. Por tres en salud. Dos por tres en salud. Gracias por continuar con 2x3 en salud. Aquí tenemos a Alessandra Tabara. Alessandra es la presidenta de la Fundación Dominicana de Fibrosis Quística, una de esas tantas enfermedades raras que afectan a la población. Hola Alessandra, bienvenida. Hola, buenos días. Primero agradecerles por la oportunidad que siempre nos da Tati y Dori, no importa el medio que estén, apoyando para dar a conocer condiciones como la fibrosis quística, que son una realidad en República Dominicana. Vamos a ver, Alessandra, ¿qué es la fibrosis quística y cómo afecta y a quiénes afecta esta condición? Mira, la fibrosis quística es una condición rara, como lo acabamos de decir, una enfermedad rara, una condición genética que afecta todas las glándulas exócrinas del cuerpo, daña los pulmones, daña la vía digestiva, lleva al paciente a la malnutrición. Esto se debe a un fallo en la proteína SCFTR, que es la que se encarga de regular el sudor en las células. Y con este defecto, entonces... ¿Se nace con esto? Se nace con eso. Entonces eso se convierte en un moco espeso que complica lo que son la parte respiratoria, la parte digestiva, y también lleva al paciente a la malnutrición y con el tiempo daña otros órganos. ¿Cómo inician esos síntomas? O sea, ¿cómo una madre se da cuenta de que su niño nació con esa condición? Los síntomas se ven desde los primeros meses del nacimiento, con gripe a repetición, con infecciones respiratorias recurrentes. En el área digestiva, un paciente que haga sus heces con grasa, también que sea estreñido o que tenga diarrea con grasa. Entonces eso es un atenuante para poder pensar en una posible fibrosis quística. ¿A quiénes afecta más? ¿A niños o a niñas? No, de igual manera. Afecta de igual manera. Es una condición, como dije, rara, pero heredada de los padres. Para que un niño pueda salir con fibrosis quística, tiene que tener la madre un gen, uno de los genes defectuosos, una predisposición, y el padre es heredada. Entonces, el 25% de ese nacimiento pueden salir con una fibrosis quística, como el 25% pueden salir también solamente como
como heredados. Los dos portadores, los padres tienen que ser portadores de los dos, ambos para que el niño pueda, exactamente, uno o los niños que tengan. Sí, tenemos el caso ya de madres que tienen 2 niños con fibrosis quística. Hay una que ya perdió una hija y la segunda se le descubrió fibrosis quística. Igualmente tenemos otro caso que la niña acaba de nacer con fibrosis quística. Dentro de una familia de 4 miembros, 2 de los hijos salen con fibrosis quística. Entonces significa que el 25% puede salir con esta condición, o el 25% puede salir solamente siendo portador. ¿Cómo se diagnostica y quién la diagnostica? Mira, la puede diagnosticar tanto el neumólogo, que es el principal especialista en este caso, como lo puede también diagnosticar el gastroenterólogo con el tema de defectos con el páncreas, con problemas con páncreas. Correcto. Cualquiera de los dos, pero el principal especialista en el área de fibrosis quística es el neumólogo. Alessandra, antes de seguir con las estadísticas, a ver cuál es la condición del país en esto, ¿cómo surge la fundación o qué te lleva a ti a entrar a trabajar por esta causa? Mira, en el 2010 la doctora Leandra Cordero Oñate, mi hermana por elección, hace una investigación en el país donde salen en ese momento 25 y picos de casos donde ya habían casos fallecidos. Y siempre me he dedicado a lo que es la gestión social de una manera u otra. Y cuando ella nos comenta, mira, está pasando, eso fue en el 2010, está pasando esto con estos pacientes. Entonces, con ella, juntamente con ella y en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral, que de donde ella es parte de neumología. Entonces nos ponemos y comenzamos a apoyar y a aprender conjuntamente con esos padres para nosotros entonces poderle dar un apoyo más emocional y de acompañamiento en ese momento que otra ¿No tuviste, cosa? porque por lo general cuando personas tienen fundaciones que tienen un familiar de alguna manera y se hacen sensibles, tú no tuviste esa situación? No tengo familiares con esa condición y esa pregunta me la hacen mucho. Y entendí, como hija de Dios, el por qué yo estoy en esa fundación, por tener hijos sanos, porque generalmente como ustedes dicen, es porque no afecta muy cerca. Entonces, lo mío es lo contrario. Yo agradezco a Dios por tener 3 hijos sanos y por eso escojo poder apoyar desde esa condición tan difícil para los padres. Desde ese 2010, Alessandra, que yo supongo que diagnosticarlo era mucho más difícil que ahora, porque quizá no se conocía hasta ahora. ¿Qué tú has visto? ¿Qué se ha logrado en el país? ¿Y qué todavía falta por hacer? Como dice el eslogan político, lo que falta por hacer para lograr que esta enfermedad ocupe un lugar en el sistema de salud. Mira, cuando empezamos no se conocía prácticamente nada. En los años 80, una doctora así en el Robert Reed trataba el caso, pero no se conocía. Yo creo que uno de los grandes logros que hemos tenido como fundación y también en la parte clínica es que la hemos dado a conocer y que ustedes que han estado con nosotros desde el principio se han dado cuenta de todo lo que se ha logrado a través de los congresos, de los simposios, porque muchas veces ni siquiera los médicos sabían diagnosticarla. Entonces nosotros nos hemos enfocado mucho en lo que es el estudio, en poder educar a esos profesionales de la salud, igualmente que a los padres. También dentro de todas esas luchas y esos plantones de amor, a nuestros inicios hicimos muchos plantones de amor para que se diera a conocer con el apoyo de la prensa esta condición. Tenemos un espacio dentro del Hospital Infantil Robert Rick Cabral, están los consultorios y la clínica de fibrosis quística, ya que antes estos pacientes se atendían conjuntamente con todos los pacientes de neumología y se transmitían las infecciones cruzadas y morían 2 y 3 al año. Esto ya ha bajado un poco. También nuestros pacientes le hemos gestionado uno de los medicamentos de alto costo. También nosotros somos gestión, hablaba fuera del aire con Doris, de que todavía nosotros no hemos conseguido subvención ni del Estado ni de ninguna empresa privada, pero no nos hemos parado. Seguimos gestionando, seguimos tocando puertas, hacemos actividades para que los pacientes
puedan tener parte de su medicación, porque como hablamos anteriormente, es de alto costo. Alessandra, ¿alrededor de cuántas personas tienen esa condición en el país? Y después explícanos desde lo que tú vives día a día, ¿cómo se vive con esa condición en el país? Sí, mira, voy a retomar un poquito con algo muy importante, que es el diagnóstico a tiempo. Existe la ley de tamizaje neonatal, que ya fue promulgada el 15 de mayo del 2024, para poder garantizar no solamente a los pacientes con fibrosis quística, sino a otros pacientes con problemas metabólicos para su detención a tiempo. Eso es vital. Dentro de esa ley, fibrosis quística no estaba incluida y el agradecimiento definitivamente no se puede quedar. En ese momento, la senadora Faride nos apoyó para que fibrosis quística sea incluida dentro de esa ley. Yo pienso que es un gran avance. Entonces, lo primero que los pacientes se mueren. Esta enfermedad es letal y si pudieran ser diagnosticados a tiempo, estos pacientes pudieran vivir hasta 70 años. Entonces, estamos esperando que sea ejecutada esa ley para poder diagnosticarlo. La ley está aprobada, pero no se ha puesto en marcha. No está puesto en marcha. El Servicio Nacional de Salud está trabajando porque hizo un acercamiento en tiempo pasado en ese sentido y está trabajando porque es algo que ellos no funcionaba aquí. Ahora, para ponerle en ejecución, están trabajando en ese sentido. Vamos, Alessandra, a pedirte un permisito. Nos vamos a ir a una pausa. Tati te hizo 2 preguntas que están ahí pendientes de respuestas. Y vamos a seguir hablando un poco de ese tamizaje neonatal, porque recuerdo yo, Tati, que se empezó a construir hasta un centro en el Robert Ricabral, pero como que eso quedó ahí por mitad. Así que regresamos en un momentito. Okay. Por tres en salud. Continuamos esta conversación para mí y para Doris interesantísima con Alessandra Tabar, presidenta de la Fundación Dominicana de Fibrosis Quística. Y yo te preguntaba antes de irnos a la pausa, podía hablarnos de la cantidad de personas afectadas y cómo se vive, cómo viven los pacientes que tienen esta condición. Mira, ahora mismo estamos atendiendo en la clínica de fibrosis quística a 160 pacientes. Deben haber muchísimos más, que me imagino que se van a destapar cuando comience a ejecutarse la ley de tamizaje neonatal. Vivir con fibrosis quística. ¿De qué edad, perdón, Alessandra, antes de explicar, ya tienen ustedes pacientes aquí ya? Bueno, nosotros tenemos pacientes a partir de los 4 meses de nacido hasta los 21 años. Okay. Y duran... los años que duran es dependiendo, como estamos hablando anteriormente, de su detención a tiempo. Si tienen un diagnóstico a tiempo y se le da un tratamiento oportuno, esos pacientes pueden durar hasta 70 años. Perfecto. Y entonces, ¿cómo se vive? O sea, mira, ¿es dramático? Es muy dramático porque para la familia, primeramente, cuando tú le das un diagnóstico a un paciente de una enfermedad que no se conoce y que se confunde, porque fibrosis quística tendemos a confundirla con fibrosis y fibroma de mujer, cosa que esto es una condición respiratoria. Es una enfermedad sistémica donde involucra varios órganos importantes del sistema, como es el sistema respiratorio, el sistema digestivo. Esos pacientes se nebulizan de 9 a 12 veces al día. Al día. Al día. O sea, la familia tiene que tener su nebulizador en casa. Claro, nosotros le entregamos un nebulizador de la más alta calidad para que el medicamento pueda llegarle más fácil a los pulmones. Eso se lo entrega la fundación. Otra cosa es que ellos se nebulizan con solución salina hipertónica al 7%. Eso es agua de sal, pero esa agua de sal al 7% no se vende en la farmacia. Nosotros tenemos que importarla. Entonces también se nebulizan con su medicamento de alto costo y en el área digestiva se toman unas enzimas pancreáticas
que tiene que tomársela en desayuno, merienda, comida, merienda y cena. Entonces, afecta mucho a la familia. Nosotros también le damos el apoyo psicológico para poder manejar esa situación. Porque un niño, ya le dije, que se nebuliza de 9 a 12 veces al día, que necesita diaria terapia respiratoria, que necesita tomarse en cada alimento unas enzimas pancreáticas, las mamás no pueden trabajar. ¿Y como cuánto se debe invertir diario en un solo paciente? O sea, mira, económicamente hablando. El tratamiento de estos pacientes oscilan entre 150,000 a 1,000,000 de pesos mensuales, según la característica y la condición del paciente. ¿No tiene cobertura de la Seguridad Social? No tiene cobertura, ningún seguro cubre fibrosis quística. Estamos esperando la ejecución de la ley, porque ahí entonces las ARS tienen su parte de poder cubrir parte de los tratamientos y de los estudios de estos pacientes. Y una pregunta en términos ya personal, en los minutos que nos quedan. ¿Cómo te sientes tú? Porque evidentemente es una labor altamente altruista y de mucho amor. ¿Cómo te sientes tú de donar tu tiempo? Yo imagino que una buena parte tú trabajas. Sí, eso... dedicarle el tiempo a los pacientes. Nosotros decimos siempre, estamos muy involucrados con las familias, hacemos visitas domiciliarias, vamos y nos pasamos tiempo y vemos cómo en casa ellos manejan esos pacientes y somos una gran familia. ¿Y cuántos son ustedes en la fundación? En la fundación somos pocos, porque está el equipo de médicos que lo organizó la doctora Leandra Cordero. Tenemos un voluntario de amigas y de padres que cada vez que hacemos una actividad aproximadamente somos 20 personas. Que están entre amigas, familia y parte de los papás que pueden apoyar en cualquier tipo de actividad que realizamos rifas, hacemos actividades. Okay. Eso iba a decir que cómo consiguen fondos, si tienen que importar. Sí, pero generalmente la mayor cantidad de lo que conseguimos para los pacientes es gestión. Es gestión, porque nosotros hacemos rifas, hacemos cualquier actividad que no cubre lo que es la condición, pero sí tenemos aliados que de esa manera podemos apoyar a esos pacientes. Alessandra, ¿y un niño con esta condición puede hacer una vida normal? ¿Cuáles son las limitantes más o menos que ustedes observan en estos pacientes? Si el niño ellos tienen problemas respiratorios. Hay algunos que tienen daños más fuertes que otros, dependiendo, como le dije, de su diagnóstico a tiempo y su tratamiento. Sí. Pero un niño con su medicación puede ir a la escuela, puede jugar, claro, hay mucha falta de muchos días sin ir a clase cuando se complican, pero pueden hacer una vida dentro de sus limitaciones normales. Alessandra, ¿qué tiempo está tomando el diagnóstico para uno de estos niños? Porque recuerdo yo que tú antes nos decías que se toma demasiado, hasta años, esperando un diagnóstico. ¿Eso se ha reducido? Sí, mira, nosotros lo primero que para poder detectar si el paciente tiene fibrosis quística, se le hace el test del sudor. Y nosotros en este momento lo estamos haciendo en el consultorio de Robert Reed. Eso es solamente ahí. Un equipo, sí, solamente ahí. Porque eso ya es una limitante. Nosotros tenemos el equipo y nosotros le hacemos, eso es una prueba de sudor. Si el sudor está elevado, por eso es que, no sé si ustedes han oído el eslogan, los pesos más dulces saben a sal, porque esto es como le había dicho, un problema con la sal, tienen la sal el cloruro un poquito más elevado que lo normal, y cuando el niño le da un beso a su mamá, él le deja como el saborcito a sal. ¿A ellos son que le dicen niños perdedores de sal? No, eso es otra condición. Esa es otra condición. Entonces el eslogan es los besos más dulces saben a sal porque tienen el cloruro más elevado. Entonces ese estudio, ese análisis que le hacemos, el test del sudor, si sale elevado, volvemos y se lo repetimos. Definitivamente, si tiene los dos elevados, tiene una fibrosis quística, y luego entonces vamos a lo que es la prueba genética, que ya gracias a Dios estamos, claro, aquí no hacen prueba genética, la llevan fuera del país, pero tenemos una empresa aliada donde por el costo de la genética es muy elevado, pero un costo asequible, por lo menos se le puede hacer tomar la muestra en el país, y nosotros tenemos un convenio con ese laboratorio. Y se está haciendo y es más rápido. Alessandra, nosotros quisiéramos agradecer tu participación, y siempre, donde quiera que, como dices tú, donde quiera que nosotras estemos, pues ahí la Fundación tiene su espacio
porque se trata de una labor altruista muy hermosa. Felicidades y sigan adelante, y aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a aprovechar y voy a dar las redes sociales de la Fundación. Perfecto. Muy bien. @FundoFQ, y el número de teléfono de la Fundación es el 809-350-3000, para quien tenga una sospecha de que puede haber una fibrosis quística, también para quienes quieran apoyar esta condición, estamos a la orden. Que siga floreciendo su labor. Muchas gracias. Y a ustedes permanezcan con nosotros, que viene un invitado también de lujo, como son los del programa. Volvemos ahora. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Seguimos en 2x3 en salud y tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Miguel Ángel Russo. El doctor dirige el Centro Médico Hospital IMG en Punta Cana, está ubicado este. Así que le damos la bienvenida y muchísimas gracias, doctor, por darse su viaje de Punta Cana aquí para estar con nosotros en 2x3 en salud. Al contrario, para mí siempre es un placer compartir con ustedes. No es la primera vez que estamos No, nosotros, como claro. la tercera. Que hoy Sí. traemos muy buenas noticias de lo que está pasando por allá en el Ay, qué bueno, eso es lo que queremos, buena noticia, Sí, ¿verdad? hace poco manejamos la información, que la vimos difundida en los medios de comunicación, de que ustedes tienen la primera unidad neonatal y de intensivo pediátrico. y de intensivo pediátrico. Háblenos de En la eso. región En la este. región. Sí. Sí. ¿Cuál es la importancia de eso, doctor? ¿Sabes que en la zona de Bávaro, Punta Cana, no solamente, uno pensaría que solamente en esa zona es donde se está desarrollando, pero la verdad es que la provincia entera de la Altagracia se está desarrollando. Y eso conlleva también a las provincias colaterales, porque al final el personal que trabaja en la zona es del Ceibo, de Atomayor, de San Pedro, de La Romana. Y lamentablemente hasta este momento nosotros no contábamos con una unidad de cuidados intensivos pediátricos. ¿Y cómo se resolvían esos grandes temas? Siempre se referían a Santo Domingo. A Santo Domingo. En el caso de nosotros, tuvimos que ya contamos con una red. Nosotros teníamos hasta referimientos hacia Santiago. Imagínate tú decirle a unos papás de Punta Cana a Santiago. que enviar a su hijo a Santiago. Entonces, el problema es que solamente los centros se inclinaban solamente por tener unidades pequeñas neonatales, pero descuidaban entonces la parte pediátrica. Es cierto que los niños se enferman poco, pero cuando ocurre, Pero necesitan, llega un momento. Es un problema bastante serio y muy catastrófico para la familia. Muy catastrófico, sí. Entonces, tú sabes, la diferencia es de 0 a 30 son las unidades neonatales, de 0 días a 30 días. 30 días. A partir de ese primer mes Ya hasta son los 18 infantiles. años son ya las unidades pediátricas. Pero la otra cosa que pasaba mucho era que si el niño o el adolescente más de No 15, se sabía dónde mandarlo. Está pesadito, entonces uno lo metía en la unidad de adultos. Y realmente no es lo correcto. Esta es, perdón Tati, entonces esta de ustedes es infantil, o Sí. sea, infantil, y ahí entonces ustedes pueden ingresar hasta los 18 años, ¿no? Claro. Ah, perfecto. Y quería saber... ¿Y qué capacidad, perdón, La capacidad, Tati, sí. tiene? Nosotros ahora tenemos la capacidad para 8 pacientes. Intensivo puro tenemos 3 camas disponibles con su ventilador y todas las cosas específicas. Y un área de observación con 6 camas más. Entonces, además de no solamente el tema del espacio, IMG se ha enfocado en no solamente tener el espacio físico, sino tener un equipo médico que respalde esa unidad. Entonces hoy, gracias a Dios, ya en Bávaro Punta Cana, hoy tenemos las especialidades que te voy a decir, todas pediátricas. Entonces tenemos cardiólogo, neumólogo, alergista, dermatólogo, neurólogo, nefrólogo y endocrinólogo. Son todo en el área especialidades, pediátrica. especialidades fundamentales, ¿no? Claro. Porque siempre a nosotros se nos olvida que los niños tienen temas cardíacos. Claro. Que los niños, la mayoría de las enfermedades comunes, ¿cierto?, son respiratorias. Temas de la piel. Pero también hay endocrinos, o sea, hay muchos niños Pero los con niños diabetes, hoy en día con tienen temas de situaciones diabetes,
tienen tema de obesidad, tienen tema de malnutrición, el tema de los riñones, sobre todo ahora en esta población adolescente más hacia a la juventud, donde se ha visto un aumento con los temas renales, sobre todo por la condenada jucaeta que da problemas. Y generalmente, que eso alguien lo mencionó en algún momento, pero lo que más afecta aparentemente son los riñones. Entonces nosotros ahora mismo hemos hecho esta unidad avanzada de pediatría en el Hospital IMG precisamente para atacar esa población que hasta ahora estaba descuidada. Eso le iba a preguntar, doctor, ¿cuáles son las condiciones de salud o cuáles son los casos que ustedes más ven que pueden llevar a un niño y a un adolescente a una unidad de terapia intensiva? Mira, ahora mismo los casos en la zona de Bávaro Punta Cana son los ahogamientos. Los ahogamientos. Son los casos que más sobre todo. De hecho, la unidad se inauguró con una niña de 11 meses que se cayó en una piscina. La mamá no saben precisamente cuánto tiempo pasó. La madre estima que fueron unos 7, 10 minutos. Pero pues, gracias a Dios el equipo trabajó con la niña. Ya desde la casa hasta que llegó al hospital recibió los primeros auxilios correctamente y eso ayuda bastante. Después tuvimos casos, son accidentes. De tránsito. De tránsito. Bueno, traumas, supongo yo. Y principalmente los temas respiratorios, que son los que más son los cuidados más críticos que presentan. Doctor, como estamos hablando de temas infantiles de la infancia, siempre son servicios costosos, siempre, todo lo que es pediátrico. Ustedes tienen que nos valore esa parte y que si tienen contrato con las principales aseguradoras del país. Hasta ahora la mayoría de las aseguradoras se ha logrado llegar a acuerdos importantes para que esta población tenga su cobertura. Todavía seguimos luchando porque no simplemente el tema de las ARS que sí o no quieren dar cobertura, sino que el sistema todavía no está preparado. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, los recién nacidos. En la ley, ellos no están contemplados en la cobertura. O sea, si un niño nace, lo cubre el seguro de la madre. De la madre, sí, eso es un Pero tema. si ese niño se complica, los cuidados neonatales que va a necesitar no están cubiertos en ningún Es el lado. segundo Eso tiene que especialista Dori, que buscarlo. habla de eso en 2 semanas. Sí, eso tiene que buscarlo la familia. Claro, porque no están costo. contemplados. O sea, Y fácilmente va $1 millón en Claro. cualquier condición que presente Mira, un recién nacido. Para que tú tengas una idea, no me gusta la comparación, pero hay que hacerlo. Sí. En un intensivo adulto, más o menos el costo diario ronda los 80, 100 mil pesos, dependiendo de la condición del paciente. De la condición. Si el paciente tú lo entubas y mientras más se va complicando, ese número va subiendo. En el niño es igual y tal vez más costoso, porque entonces con el niño el ventilador tiene que tener un parámetro muy específico. Exactamente. Los equipos que tú usas son microscópicos, por decirlo de alguna manera. La atención, o sea, a pesar de que hay pocos intensivistas de adultos, creo que no llegan a 500. ¿Cuánto hay intensivistas de niños? Que eso es algo que es novel en esta unidad que nosotros estamos trayendo, de la que mudamos o nos robamos, una intensivista pediátrica de aquí de la capital, y ella entendió el proyecto, se enamoró inmediatamente y se mudó. Se mudó. Porque así muchos profesionales hacen eso y ya viven allá. Claro. Imagínate que cuando nosotros más o menos estábamos recibiendo, cuando comenzó el hospital, que en este año vamos a cumplir 9 años, teníamos un promedio de 10 a 11% del total de la población que se veía por emergencia eran niños, eran menores de 18 años. Estamos diciendo que de cada 100 personas de cada 100 pacientes que se veían, 11, 10 eran niños. Eran niños, sí. Siempre veíamos que cuando llegaban las temporadas de dengue o de infecciones respiratorias, sobre todo en los tiempos de invierno, el pico subía. Entonces nosotros empezábamos a ver entre 35 a 50% de la población era entonces pediátrica. La mitad prácticamente. Se pasaba unos meses siempre así. Sí. Y eso siempre hacía que nosotros pusiéramos un pediatra fijo en la emergencia. Y eso fue como dando rueda. Y de buena primera, obviamente
post-COVID, la población en Bávaro Punta Cana ha aumentado exponencialmente. Se estima que el crecimiento anual es entre un 8 y un 12% de la población. O sea, está llegando gente. Sí, se está mudando gente para allá. Ese 11% no ha ido creciendo. ¿Y en cuánto está, doctor? Está entre un 20 y un 22. Entonces, cuando tenemos los picos, que ya les mencioné anteriormente, entonces a veces se nos monta hasta un 60% de la población O pediátrica. sea, que ha ido superando prácticamente. Sí. Nosotros, cuando eso comenzó a suceder, nosotros la emergencia la dividimos, pues teníamos una emergencia general, ahora tenemos una parte de adultos, tenemos una parte infantil, pero la demanda seguía creciendo, ya la gente sabía que teníamos pediatras en la zona, entonces eso iba. Y la verdad que tomamos la decisión de asumir esa responsabilidad, vamos a decirlo, de esa población infantil. Entonces empezamos a traer especialistas o subespecialistas en las diferentes áreas, sobre todo cardiología, oftalmología, oído, porque cada vez que nacía un niño siempre había que referirlo o a La Romana o a Santo Domingo, porque hacerse los chequeos rutinarios. Correcto. Entonces, no es un desconocimiento de nada, sobre todo tu gracia. Tú sabes que una de las patologías más comunes congénitas son las cardíacas. Cardíacas, correcto. Y entonces, muchas veces, vamos a decir que el Robert Reed está sobrecargado. Entonces, ahora nosotros ayudamos a hacer diagnósticos más temprano. Así no hay que hacerse traslado, la gente puede atenderse ahí mismo. La idea del Hospital IMG es precisamente eso. Nosotros cambiar esa cultura que hay en el este, de que todo lo que se complica, hay que mandarlo para la capital. Nosotros no queremos ser como los cibaeños. Sí, eso te iba a decir, se logra, porque Santiago y el Cibao ya no tienen ese problema. Y la verdad que hoy en día nosotros contamos con todas las especialidades necesarias para lograrlo y con toda la tecnología que hay. Doctor, ¿cuántas camas tiene IMG? El hospital tiene 55 camas. Okay. Y ahora estamos agregando estas 8 nuevas con esta unidad. Dori, estamos conectadas tú y yo porque era la misma pregunta. Era la misma pregunta, sí. Pero la quiero que me la amplíe, la pregunta que tú hiciste, me la amplíe. Cuando uno entra a Punta Cana, ve bastante publicidad del hospital en vallas y todo eso. ¿Qué tan importante es este hospital, ya que con esa cantidad de camas, para la región? Zona. ¿Qué tan importante es? Bueno, como te digo, nuestra estrategia principal es que la medicina se quede en la zona. Es más, que la gente, por ejemplo, de la capital, los pacientes vayan para allá y salgan despecados del tránsito. De la ciudad. Y es además un producto bastante potable en el tema de medicina turística, que es lo que más se hace ahora mismo. Turismo de salud. Y turismo de salud, que es una zona que tiene ya más de 500,000 de habitantes. Y la verdad es que es cierto, porque ya los políticos andan atrás de uno para que uno cambie para las próximas elecciones, o sea que se nota que sí está subiendo el volumen. Doctor, vamos a pedir su anuencia. Nos vamos a una pausa y regresamos entonces con los siguientes minutos con la participación del director del Hospital IMG de Punta Cana, doctor Miguel Ángel Russo. Volvemos ahora. Deportes en salud. Deportes en salud. Muchísimas gracias por mantenerse con nosotros y continuamos esta conversación con el doctor Miguel Ángel Russo, director médico del Hospital IMG de Punta Cana. Él está aquí con nosotros en Santo Domingo a hablar justamente de este tema que hemos desarrollado, que es la unidad de cuidados intensivos pediátricos desarrollada en el este. Pero para que un hospital tenga calidad, ya hoy día no sé si se tiene fama por sí solo, hay que tener certificaciones y ustedes están trabajando para eso. ¿Qué es lo que están haciendo y qué es lo que viene? Correcto. Tú sabes que nosotros fuimos el primer hospital general que se certificó con una acreditadora norteamericana, fue la ACHC.
Sí. que es una de las principales acreditadoras americanas en temas de calidad y seguridad de los pacientes. ¿Qué significa acreditarse para nuestros amigos televidentes? Que todo el mundo haga lo mismo. Es llevarla al terreno para que el público general entienda, de la ISO a los médicos. Porque tú sabes que República Dominicana nosotros estudiamos, a donde hay una universidad hay un dominicano estudiando. Y lamentablemente nosotros recibimos muchos médicos de Europa, de Estados Unidos, de México. Que no es que cada quien tenga un librito cómo hacer las cosas. Cada cual viene con su libro. Exactamente. Cuando tú te certificas, todo se protocoliza. Todo el mundo se tiene que poner de acuerdo. Si vamos a tratar la gripe de una manera, todo el mundo lo va a tratar de esta manera. Nadie está inventando. Nadie está inventando. Y nos ponemos de acuerdo y se trabaja en forma de consenso. Pero no solamente los médicos, las enfermeras también saben cómo tienen que responder, cómo se adhieren al tratamiento que se va a prestar. Pero no solamente la enfermera, el personal de ama de llave, de seguridad, el facturador, todo el mundo se enfoca en la seguridad del paciente y en prestar un servicio con calidad. Entonces, en ese tenor nosotros nos certificamos hace 2 años, precisamente en este año nosotros estamos en el proceso de recertificación y hace un par de semanas que terminamos ese proceso. Fue bastante satisfactorio y entendemos que ahí no va a haber ningún problema. ¿Y cómo se logra? Que a veces uno se pone a pensar en nuestros hospitales. Uno oye de muchas charlas, de mucha inducción, pero ¿cómo logra un centro de salud que un personal amplio y cada quien pensando de forma diferente logre enfocarse y adherirse a ese protocolo sin salirse de ahí, de esa norma? Mira, eso es un trabajo que empieza desde el consejo o la junta de dueños de cualquier organización hasta la voz más bajita. ¿Cómo involucro el conserje, por ejemplo, el portero? A todos, o sea, es que hasta el que bota la basura. La señora que cocina y hace el café. Porque imagínate tú que una persona de ama de llave, porque no es simplemente proteger al paciente, sino también al personal. Exacto. Que una enfermera coge una aguja y la bote en el zafacón que no es. Exacto. Y estaba trabajando con una paciente con hepatitis, por ejemplo. Y esa persona coge la funda porque el que limpia va, recoge. Porque entiende que en esa funda negra no hay nada que atente de riesgo. Ahora, cuando él ve la funda roja, sabe que ahí hay que manejarla con cuidado. Que cuando vaya a agarrar esa funda se tiene que poner unos guantes especiales, que eso no se maneja así. Se maneja y se pasea por el hospital. Y eso va creando que todo el hospital, desde la parte administrativa hasta la parte médica, vaya creando esa cultura y entienda que no es simplemente para cacarear que uno tiene una certificación. Y muchas veces lo que uno hace es que uno le pregunta al personal de línea, uno dice, imagínate que fuera tu papá o fuera tu hijo, ¿cómo tú quisieras que te lo cuiden? Y ahí entonces eso la humanización. Exacto, eso empieza ya a crear, como yo le digo siempre al personal administrativo, y a veces a los médicos, digo, señores, miren, aquí nosotros no vendemos zapatos ni cosas. Todo el que viene a un centro médico viene con un problema. Exactamente. O sea, viene con una pregunta, viene con una duda, viene afligido. Nosotros no podemos sobrecargar eso. Nosotros tenemos que, dentro de lo que los medios nos permitan, es quitarle ese problema o aliviárselo. Exacto. Doctor, ¿y tienen ustedes, por ejemplo, algún personal que se encarga de supervisar, vamos a decir así, de que esa área esté haciendo las cosas tal como se estableció? Sí, claro. Eso, lo primero es que los supervisores se entrenan para que ellos sepan transmitir el mensaje a su personal. Todo está escrito. O sea que nosotros los dominicanos tenemos temas con la escritura, con la lectura. Sí. Entonces, es llevar el papel a la práctica. Exacto. Lo más sencillo, lavarse la mano. O sea, nosotros lo damos como por garantizado de que nos lavamos la mano, embuste. No hay una cosa más necia que un médico, que hay que estarle cayendo atrás. ¿Viste el paciente? Lávate la mano. Sí, había un presentador, un locutor famoso ya fallecido, que decía que para el dominicano naena, así como decimos nosotros. ¿Cómo hacer, y retomo la pregunta de Doris, cómo hacer la adherencia del personal de salud a esos protocolos y a esa
O sea, no hay gente que te violente fácilmente eso, gente que esté cansado, aburrido y maltrate a un paciente. ¿Cómo hacen ustedes eso? Eso siempre hay que estar arriba, porque es un trabajo que nunca termina. Porque tú sabes que por más que uno quiera que el personal deje su problema en su casa, La gente lo lleva. La gente lo lleva. Muchas veces ya hay estrategias que usan a los mismos pacientes. Por ejemplo, una de las estrategias que nosotros gobernamos la vimos en Colombia, donde el personal de salud, y principalmente los médicos, se le pegaba una chapa y decía, pregúntame si me lavé las manos. Y los mismos pacientes le preguntaban al médico, entonces al personal. Uno entrena tanto al personal como a los pacientes. Pues ya cuando los pacientes saben que esto es un centro que cumple estándares de cierto nivel, ya ellos empiezan también a decir, no, espérate, eso no es así. Y la gente si ve dónde lavarse las manos se las lava. Claro. Y si ve, ¿cómo se llama? Y que si manito limpia. Si ve eso, la gente lo hace. Por ejemplo, una práctica muy común que hay en República Dominicana, que tenemos que seguirla combatiendo, es que las enfermeras y los médicos entran y le ponen los medicamentos a los pacientes y no le dicen lo que le están poniendo. Sí, no hablan con el paciente. Cuando el paciente pregunta, mucha gente se ofende. Se molestan, por supuesto. Al contrario, nosotros siempre decimos, no, es que el derecho, eso es un derecho que usted tiene de saber qué es lo que le están poniendo. Y ningún médico se puede ofender. O sea, si usted me va a poner un antibiótico, no es nada más preguntarme, ¿usted es alérgico a algún antibiótico? No, y es mi derecho, porque tú estás, digamos, invadiendo, entre comillas, invadiendo mi cuerpo. Yo tengo derecho a saber qué tú me estás inyectando. Sí, he visto médicos ofenderse. Y es esa comunicación médico-paciente que antes existía, que la hemos ido perdiendo, porque queremos ser muy artificiales. Al paciente hay que topar la mano. Nada más muy tecnológico. Hay médicos que no te miran a la cara. Cuando tú llegas, doctor, mire, tengo esto, te anota, hágase este estudio. Esa yo creo que es la clave principal, es lograr que la gente entienda lo que tener una certificación implica, porque no es simplemente la gente cuando nosotros adquirimos la certificación hace 5 años, bueno, ya, ¿no? Ahora viene lo difícil porque ahora hay que mantenerla. ¿Y cada qué tiempo se recertifica? Cada 2 años. Cada 2 años vienen, hay que pasar por vienen ellos a hacer la evaluación, a ver si ustedes siguen cumpliendo. Como si fuera un hospital en Estados Unidos y ellos nos evalúan con la misma vara que miden al Mayo Clinic o al Presbyterian. Russo, ¿y qué los caracteriza? ¿Qué caracteriza al Hospital IMG de Punta Cana? O sea, la misión como es, o sea, ¿qué lo caracteriza a ustedes? ¿Qué lo diferencia, quizá vamos a decir? Mira, el elemento diferenciador, yo creo, clave del hospital precisamente ha sido que nosotros no facilitamos la medicina. ¿A qué me refiero? Que en los pueblos era la norma. Mira, si se complicó el paciente, mándalo para la capital. Nosotros no. Nosotros hemos llevado medicina de alta calidad, con buena tecnología, a la zona del este. Porque nosotros lo que queremos es que la zona se desarrolle. Pongo un ejemplo. Hace 10 años se hizo la primera laparoscopía. 30 años en el mercado, en el mundo haciéndose, y en la zona del este, hace 10 años fue que se hizo. La unidad de cuidado intensivo pediátrico, ¿cuántos años después? O sea, nosotros dependíamos hasta ahora de Lugo Mendoza y del Robert Reed. Doctor, ahí mismo, ¿en cuánto se ha reducido esa referencia entonces de el referir paciente de allá de Punta Cana? No, ahora mismo al 100%. Se ha reducido. Sí, nosotros incluso invitamos a las demás provincias que entiendan que nosotros somos un centro aliado y que realmente el apoyo que se le va a dar es logístico y médico, y no es que cuando el paciente esté estable se devuelve a su centro de origen. Nosotros sí seguimos con las alianzas que tenemos, sobre todo en el área de pediatría tenemos alianza con el Lugo Mendoza y tenemos con el mismo Robert Reed, porque nosotros identificamos problemas que nosotros no tenemos las condiciones, la capacidad. Por ejemplo, una operación de una tetralogía de Fallot. Ya esos son centros muy especializados. Sí, de tercer nivel. Claro. En ese caso, por ejemplo, nosotros tenemos una alianza con Sedimán, entonces esos casos se refieren, pero ya por lo menos se captan en su zona natural o de origen y ya se manda al referido al centro que se lleve especializado ya con su evaluación hecho, ya con su evaluación, que, o sea, de que pero además eso existe hasta en los grandes países. En los grandes digo, grandes somos nosotros como país, pero me refiero a los países con mayor nivel de desarrollo, o sea, hay hospitales especializados en un área. Claro, y la medicina va hacia ese. Los hospitales generales cada vez somos menos, no es que vamos a desaparecer,
Pero ya los hospitales se están enfocando especializándose en áreas muy específicas. Y realmente nosotros en eso también nos ha ayudado bastante a que la red que hemos creado, porque te digo, nosotros tenemos alianza con Sedima, con la Plaza de la Salud, con Unión Médica, con el Home. Qué bien. Y a veces me preguntan, pero ¿por qué con tanta gente? Digo, bueno, porque imagínate, en Bávaro, Punta Cana, vive gente de Santiago, vive gente de la capital. Entonces, cuando ya son cosas de envergadura, nosotros estabilizamos. El paciente quiere irse a su Doctor, zona. un mensaje final, porque ya tenemos que marcharnos. No, al final es que, primero que nada, gracias por este espacio, de que la gente tenga la tranquilidad, sobre todo los familiares, de que en Bávaro, Punta Cana ya contamos con una unidad avanzada de pediatría, sobre todo con un intensivo pediátrico, con un equipo pediátrico, con un aval de primera. De película. Y la verdad es que la intención es seguir creciendo y que en la zona se sientan seguros de que van a seguir recibiendo atenciones de primera. Bueno, doctor, pues con ese mensaje para que la población sepa dónde acudir en caso de una situación de salud allá en Punta Cana, nos despedimos. Le damos las gracias porque usted siempre que lo invitamos está aquí. Y nosotras siempre abierta para informaciones interesantes. A nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos como cada semana y nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Dos por tres en salud.